Hola, muy buenas. Mi nombre es Sergio Belmonte y os doy la bienvenida a vuestro Discipulado Cristiano. Recordamos que hemos dejado atrás las primeras 6 lecciones de la introducción a la que llamamos Conociendo a Jesús. Ahora, con el favor de Dios, continuamos avanzando y profundizando un poquito más en las Escrituras y empezamos el programa denominado Construyendo Vidas para Cristo. Este es el primer volumen, consta de 4 temas. Y os animo a que con el favor de Dios empecemos nuestro primer tema que hemos denominado Salvo, Seguro y Victorioso. Bien, centrándonos en cada uno de estos aspectos de forma individual, vamos a ver por qué hemos de considerar que somos salvos. Si te haces una idea de cuál es el propósito que perseguimos con este tema, no es otra cosa sino el garantizarnos esa identidad cristiana que nos asegura que en Cristo Jesús y en su salvación tenemos total y plena confianza. En primer lugar, vemos que el Señor nos salva. ¿De dónde nos salva? Básicamente de nuestra vieja manera de vivir corrupta. Basta un simple vistazo a cómo era nuestra manera de vivir para darnos cuenta de que la inmoralidad, la corrupción, formaba parte de nuestro día a día. De ese lugar cenagoso, de ese lodo en el que caminábamos con barro hasta las rodillas, es donde el Señor nos saca. Tiende su mano, nos saca de ahí. Podemos echar un vistazo a nuestro alrededor y vemos que la gente siempre piensa que hay hombres buenos y hombres malos. Hombres que por ser buenos merecen la salvación y hombres que por ser malos no la merecen. Vemos un pasaje en el que Jesús nos habla de 2 hombres. Un hombre aparentemente bueno, que hacía fiestas y celebraba eventos y era generoso en sus banquetes, y un hombre que al parecer era pobre y no tenía absolutamente nada. Hablamos del texto en el que podemos ver al rico y Lázaro, y Jesús nos dice que este hombre rico fue muerto y fue llevado al Seol. Seguramente personas de su entorno pensaban que era un hombre bueno, porque era un hombre generoso, que hacía banquetes e invitaba a los demás. Sin embargo, lo que las personas ven no es igual de importante que el de nosotros, nuestra manera de vivir. Nuestra opinión de las personas no tiene nada que ver con la salvación de la gente. Podemos pensar que son hombres buenos y en realidad Dios está viendo en su corazón algo totalmente distinto. Vemos también a nuestro alrededor que los gobiernos, que las asociaciones invierten grandes cantidades de dinero para reinsertar a esas personas que consideran que tienen algún tipo de problema, o personas que son malos, personas que están en la cárcel, que diseñan programas de reinserción, personas que tienen adicción a determinadas sustancias o determinados vicios que son un problema para la sociedad o que generan costes para los gobiernos. Está bien que se invierta dinero en estos programas, que por supuesto deseamos el bien de las personas. El problema está en que el dinero no consigue cambiar el corazón de las personas y los programas de reinserción no tienen nada que ver con la salvación de las almas. Pueden ayudar a que las personas se porten o se comporten, se integren o se reintegren, pero al final de cuentas es la fe, es lo que hay en el corazón, lo que determina el lugar donde va a estar la persona por la eternidad. Si has creído en Jesucristo y hay un cambio, o si le has rechazado y continúas en tus delitos y pecados. Vemos algunos textos bíblicos que hablan precisamente de cómo somos las personas. Dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno, dice Salmos 53:3. Pero también Romanos 3:10 nos dice que como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y en Génesis ya desde tiempos memoriales el Señor dice que vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, de continuo, solamente el mal. El Señor nos advierte una y otra vez que lo que hay en nuestro corazón
La justicia que mora dentro de nosotros mismos antes de conocerle a Él no es como nosotros pensamos, no es para nada justa, sino que todos nuestros pensamientos, nuestros deseos eran continuamente hacia lo malo. Y esto es así. Decir lo contrario sería como actuar como esta imagen que tenemos abajo a la izquierda, ser mentirosos a nosotros mismos o hipócritas como el de la derecha, viviendo una doble vida, pensando que somos buenos cuando en realidad no lo somos. La palabra nos dice que en Jesucristo y por medio de la fe tenemos el perdón por nuestros pecados, de manera que nuestra vieja forma de vivir ya quedó atrás. Atrás quedaron nuestros vicios, atrás quedaron nuestras malas conductas, nuestras malas motivaciones. Dice igual forma que en Jesucristo encontramos una forma diferente de vivir. El Señor nos tiende la mano, salimos de ese lodo y caminamos en una nueva vida gozosa y ordenada. Las cosas comienzan a ordenarse y las sendas torcidas se hacen rectas. Dice la palabra que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Vuelvo a insistir, esto no es una obra que el hombre haga por sus propios esfuerzos. Es una obra que se inicia en Dios, es Dios el que hace esto posible. Obviamente el hombre ha de colaborar. La colaboración del hombre, esto tampoco es posible porque Dios no obliga a nadie. Pero en su origen es el Señor el que inicia todo esto. ¿Por quién? ¿Quién es el que nos salva? Dicen las Escrituras, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. También dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos aquí cómo, en relación a las diapositivas anteriores, nosotros que hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, y no importa lo que creyésemos, si éramos buenos o no, la realidad era que éramos pecadores. Vemos que Dios nos da vida juntamente con Cristo Jesús. De manera que si vemos a la Trinidad, Dios, Padre, Hijo, Espíritu, vemos que la salvación está todo relacionado con Él y es el que la pone en marcha. Vemos que el Padre es el que origina el plan de salvación y le da forma. Él es el que establece los parámetros, cuáles son los requisitos para que la gente sea salva. Vemos que el Hijo es el que ejecuta ese plan de salvación. Vemos que Él es el que deja su trono de gloria, se encarna en un hombre y viene a satisfacer la justicia de Dios, derramando su sangre en la cruz del Calvario para pagar el precio del rescate, el precio que nosotros no podíamos pagar. Y vemos que es su Espíritu Santo el que revela ese plan de salvación, el que nos convence de pecado y el que nos guía como creyentes a lo largo de todo el proceso. Es el Espíritu Santo el que nos guía a la cruz y es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestro caminar cristiano. Conclusión. ¿Quién es quien nos salva? Obviamente, el mérito de la obra de salvación es atribuido exclusivamente a Dios. Dice la palabra que la salvación es del Señor, la salvación es de Yahvé, y Él no comparte ni el privilegio ni la responsabilidad con nadie más. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, vuelvo a repetir, pues es don de Dios, es un regalo que Dios nos da. No por obras, para que nadie se gloríe. Dice también que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No por la fe en nosotros mismos, no por nuestras propias obras, sino por la fe en las obras de Cristo Jesús. Conclusión. Nadie se va a presentar jamás delante de Dios exigiéndole nada, mucho menos en relación a la salvación, porque aun nuestras mejores obras, como dice Isaías 64:6, son como trapos de inmundicia. Nadie se va a presentar delante del Señor con una factura, diciéndole: Señor, yo fui buen esposo,
Señor, yo nunca pequé. Señor, yo fui a la iglesia. Señor, yo te serví. Nunca vamos a poder utilizar esto como una excusa o como una factura para obligar o coaccionar de alguna forma a Dios para que nos salve. Ahora bien, ¿de qué somos salvos? Obviamente, del infierno. Muchas culturas a lo largo de la historia han hablado de un lugar de castigo, con la finalidad de reconducir las conductas de la gente y dominar las masas, como una especie de herramienta para mejorar el orden público de la gente. Infundían miedo en la sociedad para que la gente se comportase bien. Y esto lo podemos ver en muchas culturas. Lo vemos en las culturas nórdicas, el Helheim, lo vemos en las culturas romanas, grecorromanas, en las griegas, en muchas otras culturas. Pero la Biblia nos dice que el infierno no es un lugar simbólico, sino que estamos hablando de un lugar real. Jesús habla de él como un lugar maldito, un lugar de sufrimiento físico, emocional, un lugar eterno, en el que no habrá final. Ese sufrimiento no habla también de un lugar separado, de separación pacífica con Dios y con el resto de creyentes. Jesús habla de él y dice algunos términos. Gehenna, hablan del Valle de Hinnom, hablan del Seol, y están describiendo este lugar como un lugar de sufrimiento, un lugar en el que Dios no desea que estén las personas, pero un lugar que ciertamente existe. Dios nos salva de ahí. Ahora, ¿para qué nos salva del infierno el Señor? La palabra nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios nos salva para que tengamos vida y una vida plena y abundante. Y no tenemos que esperar a la eternidad para empezar a disfrutar de esta vida hermosa, sino que ya podemos vivir esta vida abundante, incluso en medio de las dificultades. Obviamente habrá días más fáciles que otros, pero podemos tener el gozo de la salvación y la plenitud de que Cristo Jesús nos ama y Dios está con nosotros todos los días, en todo momento. Dice la palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí la segunda razón por la cual Dios nos salva, para que seamos sus hijos. Y esto implica tener relación con nosotros y otras muchas cosas. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, para hacer el bien, para sembrar paz, para traer buenas noticias, salvación a este mundo. Dice que también somos hechos hijos suyos para hacer todo para su gloria. Si coméis o bebéis, haced todo para la gloria de Dios, con un corazón sincero y entregado, con la intención de honrar a nuestro Dios y Padre, traer alegría a su corazón. También dice la palabra que somos embajadores suyos, en nombre de Cristo, como si Dios mismo estuviese rogando a través de nosotros. Somos personas comisionadas, representantes de Dios en esta tierra, para traer buenas noticias de salvación a esta tierra. Y esto son buenas noticias, son buenos planes, son buenos propósitos. Somos salvados para cumplir un propósito con una finalidad hermosa. En segundo lugar, hemos de sentirnos seguros. La salvación no es algo etéreo, no es algo transitorio, es algo que el Señor nos da de forma segura, que nadie nos puede arrebatar. En primer lugar, vemos que las profecías y los pactos que encontramos en el Antiguo Testamento ya nos empiezan a hablar de que Dios tiene un plan de salvación. Vemos que en la mente de Dios ha estado continuamente la salvación del hombre. En segundo lugar, vemos que Dios habla de los planes buenos que tiene para sus hijos. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes para lo bueno, para que tengas un futuro y una esperanza.
planes para lo bueno. Tenemos que tener esa confianza. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice se hace, y por el poder de su palabra las cosas son. Si Dios ha dicho que tiene planes buenos, es que así es. Vemos también que Dios, siendo Dios, se humilla a sí mismo y se hace hombre por amor al hombre en Cristo Jesús. Imaginémonos ese acto de humillación que Dios experimenta en primera persona con el afán de mostrarnos su amor. Y si Dios ha hecho esto por nosotros, ha de darnos seguridad. Debemos sentirnos seguros. Vemos que Dios ama a la humanidad en Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la mayor manifestación de amor que existe. Vemos también que Dios nos sella con su Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13. Él nos ha dado las arras del Espíritu, comparte con nosotros su propia persona, su propio Espíritu. Entre otras cosas, para darnos seguridad en la salvación, para que nos sintamos seguros de que en Él tenemos la salvación garantizada. Conclusión. La acción de Dios en la vida del creyente es razón más que suficiente, como hemos podido ver en estos 5 puntos, para que todos los creyentes sintamos seguridad. No temamos ni sintamos duda, sino que nos sintamos seguros, como hemos visto ahí en esa imagen de la derecha, tanto caricaturizada, pero importante también, me siento seguro. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y de este texto podemos extraer una serie de conclusiones. En primer lugar, cuando vemos el texto y analizamos la primera parte que habla de mis ovejas, nos indica que somos propiedad de Cristo, propiedad de Jesús, comprados por su sangre. Porque recordamos que este texto son palabras de Jesús. Es Él el que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. De manera que somos propiedad suya. Él ha pagado el precio con su sangre. Y somos llamados a cumplir un propósito, puesto que somos suyas. Como sus ovejas tenemos un propósito. Somos guardados también dentro de su rebaño y protegidos de aquellos que no son ovejas y que, como ya hemos visto en anteriores lecciones, no buscan precisamente nuestro bienestar, sino todo lo contrario. Vemos también el deseo del buen pastor de llevarnos a lugares de delicados pastos, como dice el Salmo 23. En segundo lugar, vamos a ver esta segunda fracción sombreada. Vemos, yo les doy vida eterna. ¿Esto de qué nos está hablando? Nos habla de la existencia de una vida temporal, que es la cual estamos disfrutando ahora mismo, pero nos habla de algo que continuará. Si nos centramos en nuestra vida temporal, vemos que la experiencia de la muerte es real. El 100% de los humanos vamos a morir. Pero la muerte no es algo que debamos temer los creyentes, porque es como el nacimiento para un no nacido. Imaginémonos por un momento en la imagen. Nos centramos en ese bebé que está dentro del útero de su madre. Imaginémonos que toda su existencia, esos 9 meses que ha estado ahí dentro, su percepción de la vida, lo que él consideraba real, era oscuridad, no había luz. El calor de su madre, sí, vale, pero había muchas cosas que no eran como lo que hay ahí fuera. Si alguien le hubiese dicho a ese bebé, niño, vas a nacer mañana, posiblemente el niño, si tuviese la capacidad de pensar o razonar, diría, ahí va, tengo que abandonar algo que me es conocido durante tanto tiempo para enfrentarme a algo desconocido. Y tengo temor por las dudas, por la incertidumbre, no sé qué pasará, no sé cómo será, tengo temor. Sin embargo, en el mismo momento en el que sus ojos se abren en este mundo y contempla la luz, la hermosura de la creación,
calor de su madre, tantas otras cosas, el niño se olvida de que estuvo en la barriga de su madre y vive agradecido por lo que ahora puede vivir, porque la experiencia subsiguiente al nacimiento es mejor que la experiencia a estar dentro de la barriga de la madre. Así con nosotros igual. La muerte es algo que no debemos temer porque lo que hay detrás es mucho mejor. Los creyentes tendremos vida eterna, como dice la palabra. La vida que Dios nos da no terminará nunca. Y dice la palabra que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios ha preparado para los que estemos allí con Él. Cosas hermosas, cosas increíbles. Una vida diferente. Debemos estar seguros. En tercer lugar, vemos que mi Padre es mayor que todos. Y esto nos dice de que Dios tiene todo el poder, todo el dominio, toda la autoridad sobre todas las cosas. Vemos ahí una pirámide jerárquica en la que hay una especie de figuras de autoridad y Dios está colocado en la cima de todas las cosas. De manera que si Dios nos guarda y no hay nadie igual o superior a Él, tenemos que estar tranquilos y confiar que nadie puede quitarnos la salvación por la fuerza. Nadie puede venir contra nosotros con un arma del tipo que sea y decirnos te voy a arrebatar la salvación, porque no podrá. Jamás podrá quitarnos la salvación. Ahora bien, tenemos que tener cuidado, porque como hemos visto, Dios nos ha dado las arras del Espíritu, nos ha sellado con su Espíritu Santo y ahora somos templo donde Él mora. Nuestro cuerpo es el lugar donde el Espíritu Santo vive desde el mismo momento en el que somos creyentes. Y dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. También dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dicen también otros textos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Finalmente dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si pecamos de forma voluntaria, nos apartamos de una vida de santidad, para abrazarnos a una vida inmunda, una vida inmoral. Y si rechazamos lo que Jesús ya hizo por nosotros, ¿qué tipo de sacrificio será superior o ni siquiera igual al que Él ya hizo? No habrá esperanza alguna si actuamos así. Porque si rechazamos la sangre de Jesús y el sacrificio que nos salva, que nos da seguridad, solamente nos quedará la expectación de un juicio. Conclusiones. El pecado aislado puede contristar al Espíritu Santo, pero podemos pedir perdón a Jesús, nuestro mediador, y Él puede restaurar. Como hemos leído, Juan dice que abogado tenemos para con el Padre si alguno hubiera pecado. Juan mismo está reconociéndose como un ser humano más con la posibilidad de pecar. Nosotros podemos pecar, pero tenemos la capacidad de pedir perdón a nuestro mediador. Y Jesús puede restaurar esa comunión con el Padre. Ahora bien, una vida de pecado continuo, una inmoral, alejado de nuestra comunión con Dios, puede hacernos caer de esa gracia al rechazar voluntariamente el sacrificio de Jesús y su sangre, como hemos visto. No hay más sacrificio por hacer que aquel que Él ha hecho ya. Si las personas deciden andar en la carne de forma voluntaria rechazando a Jesús, como hemos dicho antes, solamente quedará la expectativa de un juicio. Finalmente, para terminar este tema, vamos a ver el apartado de victorioso.
victorioso. ¿Qué se necesita para tener una victoria? Bien, pues en primer lugar, nosotros mismos, una meta u objetivo que queremos alcanzar o cumplir, alguien que tiene diferentes metas o las mismas que nosotros, y en fruto de estas interrelaciones, un conflicto de mayor o menor intensidad. Ha de haber una derrota y ha de haber una consecución de tus metas. En cualquier cosa de la vida que nos planteemos, puede plantearse así, como una victoria, como una derrota. Por ejemplo, en un deporte. Yo quiero ganar una competición deportiva y he aquí que hay competidores a mí que tienen el mismo objetivo. Quieren alcanzar esa victoria. Nos enfrentamos a ellos, hay un conflicto de mayor o menor intensidad y finalmente pues nos sobreponemos a ellos, somos más rápidos, somos más veloces, somos más ágiles, o marcamos más goles, o metemos más canastas, etc. Conseguimos los objetivos, conseguimos las metas y ahí es donde se produce la victoria. Esto simplemente es un ejemplo para que veamos que los cristianos también tenemos la victoria. Y el camino para conseguir nuestras metas, pues no siempre es sencillo. Por ejemplo, si hablamos de algunas de las metas de los cristianos, podemos decir que puede ser conocer más a Dios, tener comunión con Él, crecer en santidad, en consagración, en pureza, alcanzar la vida eterna, por supuesto, vivir en el reino de Dios, servir a Dios fielmente en la iglesia, a las personas que están ahí fuera, formar una familia cristiana, consagrarnos más, etc., etc. Hay un largo etc. Pero por el camino pueden surgir obstáculos y a veces son bastante difíciles, bastante complejos pueden ser. ¿Cuáles pueden ser estos obstáculos, estorbos o tropiezos? Pues la palabra nos dice que pueden ser influencias mundanas de distinto índole. Por ejemplo, vemos que Santiago 4:4 dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Y estamos hablando de influencias, de formas de pensar, de diferentes doctrinas, de todo viento de pensamiento que haya por ahí. Esas cosas nos pueden ser de estorbo para tener una relación sana con el Señor. Por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, vemos todas estas doctrinas e ideologías que hay con respecto a la aceptación de las prácticas homosexuales y demás. Abrazar como buenas o como positivas esas prácticas pueden negarnos el derecho de tener comunión con Dios, porque vemos que Dios no está muy a favor de la homosexualidad, de hecho está diametralmente opuesto, en contra de todo ese tipo de prácticas. Y así sucesivamente, ¿no? Otra fuente de estorbo puede ser los deseos de la carne, como dice Gálatas. Dice: «Digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais». Estamos viendo aquí que por un lado hay una tensión entre las cosas que deseamos hacer carnalmente y las cosas que deseamos hacer espiritualmente. Y las unas y las otras se oponen. Debemos resistir a esas fuerzas y ser capaces de hacer lo que es correcto. Decir que no a las cosas que no agradan a Dios y caminar en la dirección correcta. Vemos también que otra fuente de estorbo puede ser el diablo y sus huestes. Dice Primera de Pedro capítulo 5. «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Nuestros ojos no lo ven, pero sus huestes siguen influyéndonos de una u otra forma para que hagamos lo malo. Ahora bien, ¿cómo derrotamos al enemigo de forma bíblica? Hemos visto las influencias mundanas. ¿Cómo las derrotamos? Romanos 12:2. «Renovaos, transformaos
Nos habla de la renovación del entendimiento. Nos habla de cambiar toda nuestra manera de pensar, de vivir, de ver la vida, todo lo que aprendimos mediante la cultura, y sustituir ese conocimiento por un conocimiento renovado de qué opina Dios de las áreas importantes de la vida. Por ejemplo, antes de conocer al Señor, alguien puede pensar que el matrimonio hoy en día no es necesario. Siempre que haya una relación afable, que haya amor, que haya relaciones íntimas y otras muchas cosas, no es necesario ir a un juzgado y casarse, y mucho menos ir a la iglesia y casarse. Ellos creen que no es así, porque desechan la bendición que viene de Dios al instaurar el matrimonio. Gálatas 5, como hemos visto, habla de nuestras concupiscencias. ¿Cómo vencemos esto? No satisfagáis los deseos de la carne. Básicamente, diciendo no al pecado. Hemos de tener la capacidad, la autoridad, la firmeza de decir que no a las cosas que a Dios no le agradan. En tercer lugar, vemos que Santiago 4 nos dice: someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. No es necesario ir viendo demonios en todos los sitios, ni es necesario ir reprendiendo e ir atando y desatando como hacen otras asociaciones o otras denominaciones. Prácticas que quizá no son las más adecuadas, porque el pasaje nos habla de un sometimiento a Dios, a sus mandamientos, una consagración a Él, una resistencia a las tentaciones y al diablo, y un final para esa tentación. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, tenemos que tener cuidado, porque la tentación es seria, es real, está ahí. Ahora bien, ¿cómo podemos vencer la tentación bíblicamente? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto de la tentación? En primer lugar dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La primera forma de vencer la tentación es guardar los dichos de Dios. ¿Y cuáles son los dichos? Sus mandamientos, su palabra. Guardando su palabra, conseguiremos no pecar contra Dios. En segundo lugar, Jesús nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Estar vigilantes, mantenernos en una actitud constante de oración, nos va a guardar de la tentación, nos va a permitir tener una mayor perspectiva, una mayor conciencia de la situación, para alejarnos de la tentación. En tercer lugar, dice la palabra: no entréis por la vereda de los impíos, ni vayáis por el camino de los malos. Déjala, pasas por ella, apártate de ella, pasa. La tercera forma de no entrar en tentación es no acompañar a la gente malvada o a la gente que comete pecado en sus acciones. Por ejemplo, me viene a la mente ese eterno dilema que tienen muchos jóvenes acerca de las discotecas, el ocio nocturno. Muchos de los jóvenes de hoy en día se ven en esa tesitura. Sus amigos del colegio, del instituto o de la universidad les invitan a tener actividades nocturnas. Ven, hagamos esto, hagamos lo otro, no hay ningún problema, podemos beber, podemos ver chicas, no pasa nada. Y a veces los jóvenes cristianos caen, les acompaña por no sentirse solos o apartados del grupo. Y una vez que están allí, se dan cuenta de que realmente la situación es difícil de gestionar. Alcohol, sensualidad, moralidad. Es muy difícil salir de ahí sin las herramientas adecuadas. La palabra nos dice: no vayas por ese camino. No vayas por ello, déjalo, no pases por ello, apártate de ello, pásalo. Seamos sabios también en esto. Pero la última forma es: huye. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye. A veces, en el ejemplo que he puesto, imagínate, eres un joven y estás en esa situación. Te has visto en la tesitura de acompañar a tus compañeros de clase o amigos y te estás viendo en un entorno tentador y te estás viendo próximo a caer. Huye.
huye de ese lugar y sigue la justicia. Sigue lo que Dios te está diciendo. Ve a donde Dios te dice que has de ir. Haz lo que Dios te dice que has de hacer. Recuerda lo que la Biblia dice acerca de la tentación. Esto es importante también. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Conclusiones. Ser tentados puede ser normal, pero podemos vencer la tentación. Dios nos lo ha dicho. Lo garantizo. En segundo lugar, vemos que Dios ha puesto límites a las tentaciones de forma que podamos vencerlas. Las tentaciones no van a estar ahí de forma perpetua. Habrá algunas que estarán, otras que vendrán, que se irán. Pero podemos vencerlas. Hay límites. Y por supuesto, ante la tentación, Dios nos da la salida. Por supuesto. Finalmente, si por alguna razón has caído en pecado, cediste a la tentación, si por alguna razón te has equivocado, no tires la toalla. Acuérdate de lo que dice Juan. Abogado tenemos para con el Padre. Si has caído en pecado, no has perdido esa victoria. No has perdido la salvación. No has perdido la seguridad. Pero es necesario que te arrepientas de tus pecados, de que los confieses delante del Señor. Arrepiéntete de tus pecados y prepara tu corazón para hacer una confesión. Ahora bien, ¿cómo ha de ser esta confesión? En primer lugar, dirigida a Dios, por supuesto. Si Él es el que perdona nuestros pecados, ha de ser dirigido a Él. En segundo lugar, ha de ser sincera en tus motivaciones. De nada sirve pedir perdón por algo que no sentimos, que hemos fallado. En tercer lugar, nacida de un corazón humilde y arrepentido. Señor, te pedimos perdón porque hemos hecho esto y es verdad, he visto mi error y quiero apartarme de él. En cuarto lugar, ha de ser específica con el pecado que hemos cometido. Muchas veces, Señor, perdóname por mis pecados. Y es como que en una simple frase hemos resumido los pecados de días o semanas. Hemos de traer a nuestra memoria aquello en lo que hemos pecado y confesar de una forma específica aquello con lo cual fallamos al Señor. Señor, perdóname porque no me he comportado con mi esposa como debería. No he amado a mis amigos, a mis vecinos. No me he consagrado a ti como debí. No te he dedicado el tiempo que tú mereces. Ha de ser una confesión específica con cada pecado que hayamos cometido. Sin lugar a dudas, hemos de intentar pedir perdón rápido. No dejar que pase demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque la falta de confesión, la falta de arrepentimiento, la falta de pedir perdón, puede generar en nosotros raíz de amargura. Esto puede contaminar hasta lo más profundo de nuestro ser y aún así afectar a aquellos que están a nuestro alrededor, porque nos cambiará el carácter, nos cambiará nuestra manera de comportarnos y afectará a las personas de nuestro entorno. Y esto también es serio. Finalmente, hecho todo esto, hemos de aceptar el perdón que Dios nos da y darle las gracias por ello. Sin lugar a dudas, tenemos un Dios grande, un Dios bueno, y en su plan de salvación, Él nos hace sentir salvos, seguros y victoriosos. Esto tiene mucho que ver con la identidad del cristiano, para que venga lo que venga y pase lo que pase, tengamos la confianza y la seguridad de que en Dios tenemos todas las herramientas para tener comunión con Él y vida eterna en Cristo Jesús. Le damos gracias por este tiempo que pudimos compartir y deseo de corazón que el Señor os bendiga. Os emplazo a acompañarnos la siguiente semana, siempre con el favor de Dios y para su gloria.